Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra siguiente lección sobre qué es la pedagogía, ¿vale? Eh, Miren, yo les trato de poner un constructo muy conciso porque realmente hablar sobre qué es la pedagogía es muy complejo, ¿vale? Ustedes pueden meterse a varios artículos científicos, a diferentes libros, diferentes videos de YouTube, podcast, diferentes medios en los que ustedes pueden escuchar, leer y por ende obtener muchísima información acerca de lo que es la pedagogía, ¿vale? Pero aquí yo les muestro un constructo muy genérico que les va a servir como un acercamiento para justo poder hablar de la pedagogía musical, que es para lo que estamos aquí, ¿de acuerdo? Miren, la gente comúnmente piensa que la pedagogía es, pues, cuidar niños, ¿no? Enseñarle a los niños precisamente, ¿no? Y pues la gente está de alguna manera correcta, pero de alguna manera también equivocada. ¿Por qué lo digo? Porque es una verdad a medias el pensar que la pedagogía es únicamente enseñarles a los niños o cuidar niños. Sí, antiguamente la pedagogía era enfocada a la parte de la crianza, la parte de la infancia, ¿no? Desde pues que los niños nacían. Pero, pues, como lo pueden ver aquí, ya tiene otra noción, ¿no? Esto es como una noción muy resumida, ¿no? Y bueno, Lemus nos dice que la pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación. Intencionado, pues porque obviamente debe haber un propósito, un problema planteado al cual le debemos dedicar tiempo, esfuerzo. Hay muchas preguntas que responder y obviamente la educación, al ser un fenómeno social de suma importancia y de suma influencia, requiere ser estudiado, ¿no? Así como es estudiada la religión, así como es estudiada la vida en comunidad, así como son estudiadas tantas instituciones sociales, la educación no es la excepción. Sistemático, ¿por qué? Porque se estudia mediante el método científico. Todo lleva un orden, lleva una lógica, lleva una estructura ya probada, ¿de acuerdo? En la pedagogía y sobre todo en las ciencias de la educación, en la investigación educativa, se aplica tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. ¿Vale? Dependiendo del tipo de fenómeno o del problema que se esté estudiando, ¿no? Y obviamente es un estudio científico. ¿Por qué? Porque la pedagogía ya se ha estudiado en muchísimos países a lo largo de muchísimos años y se ha determinado que, pues obviamente la educación se estudia desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía tiene muchísimas ramas. Está la rama, digamos, educativa, de docencia, lo que es el aula. Hay muchísimos métodos pedagógicos fuera del aula. Em, Está la pedagogía penitenciaria, que es justamente para trabajar en centros de reintegración, de readaptación social, para que justamente las personas puedan reintegrarse a la sociedad, ¿no? Después de un suceso, digamos, legal, ¿no? Para no decir palabras que puedan ser censuradas. La pedagogía hospitalaria, justamente para atender, por ejemplo, a los niños que se encuentran en una situación de salud delicada que les impide de alguna manera dejar el hospital y que, sin embargo, no es una limitante para que continúen con su formación, dado que es su derecho y una obligación de la familia y del Estado proveer, ¿no? La pedagogía tiene muchas áreas, por ende hay muchas ramas de estudio, entonces no es algo que se haya inventado así. Hay muchos estudiosos, muchos investigadores de la educación, así que bueno, ¿por qué se dice que es un estudio sistemático, intencionado y científico? Porque tiene
por objeto tres cosas. El primero es el planteo o planteamiento, nada más que aquí el autor lo dice como planteo, es decir, la búsqueda de un problema concreto que queramos estudiar, que queramos saber cuál es su trasfondo, cuál es como el motivo, la razón, la causa de su existencia y obviamente también las consecuencias que esto puede traer. Por ejemplo, el planteamiento de un problema puede ser eh, comparar, por ejemplo, el desempeño de los alumnos que estudian música mediante métodos tradicionales o los estudiantes que aprenden música mediante métodos dinámicos, lúdicos, como por ejemplo el método de Kodali, ¿no? Kodali maneja muchos juegos, maneja muchas actividades lúdicas, ya lo veremos más adelante, y bueno, este es el planteo. El estudio, ¿no? El estudio obviamente ya se refiere a esta indagación, a encontrar la respuesta a esas preguntas que nos hacemos a la hora de plantearnos un problema. Y bueno, la solución del problema educativo, ¿no? Solución, digámoslo, tal vez no de una manera muy exacta, porque no siempre se va a encontrar la solución concreta a las cosas, pero sí un acercamiento o un intento de responder, ¿no? Porque también, pues, las teorías se generan con base en la ciencia, ¿no? Así que bueno, la pedagogía, por ejemplo, no es como las matemáticas, de que se sigue un algoritmo o la química, ¿no? Que se sigue un algoritmo para balancear, para sacar los números atómicos, para tener una ecuación cuadrática. No, la pedagogía, al ser una ciencia social, pues tiene mucha dinámica, es decir, cambia con el tiempo. Así que el estudio tiene que ser constante porque siempre va a haber respuestas diferentes a problemas diferentes, ¿vale? Y hay fenómenos que no se pueden estudiar de la misma manera que antes, que ya no son los mismos o que ya no se manifiestan de la misma manera que incluso hace 5 años, ¿vale? Entonces, la pedagogía tiene este objetivo. Y ahorita vamos a ver cuáles son sus aristas. Bien, bien. La reflexión pedagógica sobre la educación, o sea, la pedagogía estudia la educación, ya lo vimos, reflexiona en 3 niveles, ¿vale? O se sitúa en 3 niveles, que más que niveles, yo creo que, les llamaría, eh, aristas, ¿no? Porque las 3 son igual de importantes, ¿sí? No es que primero tenga que ser una, pero sí una va de la mano con la otra, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? El, eh, el nivel filosófico. Este nivel filosófico es justamente el estudio de las teorías, de los diversos autores, digamos, lo que en derecho le llaman doctrina, ¿no? Los autores, por ejemplo, desde los presocráticos, el mismo Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta personajes ya más modernos, incluso del siglo XX, como lo fue eh, Paulo Freire, obviamente Piaget, Vygotsky, Tversky, Ferreiro, un montón de pedagogos y de psicopedagogos o incluso educadores que tienen sus fundamentos, que tienen sus libros, sus estudios, y obviamente el estudio de todo esto, de todas estas ideas, de todos estos fundamentos que reflexionan sobre el fenómeno educativo, ya sea a nivel mundial o a nivel nacional, a nivel regional, se refieren a el nivel filosófico, ¿no? O el ángulo filosófico. El nivel práctico se refiere a justamente la puesta en práctica o la ejecución de los métodos pedagógicos que se han inventado, más que inventado, que se han construido, ¿no? Con base en la ciencia. Por ejemplo, Montessori. Montessori, primero, pues estudiar cuál fue su ideal de educación. Primero hay que ver en qué época vivió Montessori, por ejemplo. Hay que ver por qué Montessori creó su método pedagógico.
Primero que nada hay que saber, ¿no? Que Montessori era doctora, era médico psiquiatra, ¿no? Eh, Montessori vivió en una época donde las mujeres no podían estudiar. Ella fue la primera médico en Italia y bueno, ella trabajaba con niños con problemas mentales y lo que sucedía era que ella decía, es que no, ellos pueden aprender de otra manera. Obviamente inventó materiales, inventó juegos, inventó modos de organización, pero ella después se dio cuenta de que su método podía ser empleado en todos los niños, ¿sí? Tuvieran o no algún problema de aprendizaje, algún problema psiquiátrico, etcétera, ¿no? Em, Actualmente hay escuelas que se enfocan en el método Montessori, que se basan en él, pero pues irónicamente, al contrario de lo que Montessori proponía, pues estas escuelas solo son exclusivas para familias o para niños que pues obviamente son de familias muy adineradas. Una escuela Montessori te sale muy cara y no hay muchas escuelas Montessori, por lo menos en México. Hay, pero son muy pocas y las pocas que hay son muy caras. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? A que si tú te pones a investigar, por ejemplo, sobre el método Montessori, primero investigas las bases, que es, digamos, la filosofía, la práctica, que es cómo se aplica el método, pero ya teniendo las bases, ya, si tú no sabes las bases, obviamente no puedes tener el método, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, digamos, las filosofías de Orff, Suzuki, Kodali, Willems, Dalcroze, ¿no? Ellos qué pensaban, cómo se debía enseñar la música, para ellos cómo se tenía que aprender la música. Práctico, vamos a ver cómo se aplicaba el método y tú lo vas a aplicar, ¿no? Tú lo vas a aplicar, tú vas a justamente experimentar alguno de esos métodos y vas a conocerlos. Y el nivel científico, pues obviamente se refiere al estudio de los fenómenos educativos, que como te comentaba, es continuo. ¿Por qué? Porque la educación es un fenómeno social que nunca está estático. La educación es un fenómeno social que siempre cambia, ajá, como todos los fenómenos sociales. Ok, esto es muy importante, la práctica educativa. ¿En torno a qué debe girar la práctica educativa? Antes se pensaba pues que la educación era maestro-alumno, que el maestro era el poseedor del conocimiento y que el alumno era ese recipiente a llenar, ¿no? Que el alumno era ese sujeto que como esponja absorbía, absorbía, absorbía. Pero eso no era todo. Se pensaba y se daba por hecho que el alumno era una persona sumisa, que no podía cuestionar al maestro, que el alumno era alguien que tenía que aceptar sí o sí lo que le decían sus padres, lo que le decía el maestro, sin ponerse a indagar, sin cuestionarse si era verdad o no, o a lo mejor y crear otro constructo, otro punto de vista, ¿no? Entonces ahora el proceso pedagógico, el proceso educativo está centrado en el alumno, ¿vale? Este proceso educativo del que hablamos ahora está centrado meramente en el alumno. Tu profesor solamente eres un facilitador, eres un guía. Hay varias corrientes educativas, todas son válidas en ciertos momentos y en ciertas actividades. Eso ya lo vamos a ver más adelante a la hora de verlo de la secuencia didáctica, pero mayormente vas a ser un facilitador, ¿sí? Vas a ser un facilitador. Entonces, esto te lo pongo aquí porque la práctica que tú lleves a cabo debe girar siempre alrededor de los intereses, las inquietudes, las dudas, las interrogantes y las necesidades de tus alumnos, buscando satisfechos, ¿vale? Siempre debes procurar que tus alumnos tengan esos vacíos satisfechos. Tú eres el que sabe, tú eres el que está ahí para guiarlos. Ellos también saben, ellos ya traen conocimiento previo. A lo mejor hay cosas de las que no tienen noción, pero si tú les das las pistas, pueden encontrar más fácilmente la idea, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tienes que atender a sus dudas, inquietudes, necesidades. Por eso es importante que hagas un diagnóstico
para que conozcas cada una de sus necesidades específicas, porque hay necesidades como grupo y necesidades en particular como individuos, ¿no? No todos podemos ser medidos con la misma vara. Cada individuo es único, es un mundo. Entonces, tú tienes un universo en tu grupo de clase. Y aquí creo que es importante decir algo, ¿no? En la música se da mucho de que puedes dar clases grupales, puedes dar clases en pareja, en grupos de 3 o más, o puedes dar clases individuales. Por fortuna, la música es muy amigable en eso, sobre todo, por ejemplo, si das clases privadas, ¿no? Yo estoy casi segura de que muchos de ustedes se dedican a dar clases privadas. A lo mejor algunos dan clases en academias u otros se dedican a laborar en ambas cosas, ¿no? Pero la música tiene esta ventaja de que tú das clases incluso individuales y esto te permite obviamente conocer mucho más cercano a tus alumnos, ¿no? Cuando es individual es todavía más fácil para ti porque le pones toda tu atención a ese alumno en particular en la hora de clase, ¿no? O en el tiempo de clase, en el periodo de aprendizaje establecido. Entonces tú tienes que tener siempre en cuenta esto que ves en la pantalla, en torno a qué debe girar tu práctica. ¿Esto por qué? Porque hablar de pedagogía es hablar de forma de enseñar, ¿no? La didáctica es una de las ramas de la pedagogía. Entonces, la práctica, pues obviamente viene de esta parte didáctica y esto es lo que debes hacer. ¿De acuerdo? Esto es lo que debes hacer justamente para que no pierdas esa esencia de un profesor innovador. Bien, ¿recuerdas que hace 2 videos, incluso hace un video atrás, te dije de la educación integral? Entonces, aquí vienen los componentes, ¿no? Los componentes de la parte educativa, de la práctica educativa o del aprendizaje. Eh, Estos son los componentes cognitivos, socioafectivos y motrices, los cuales son vitales en el proceso educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño tiene que aprender tanto conocimientos como habilidades y actitudes, hábitos y valores cognitivos, ¿no? Obviamente la parte de conocimientos, esta parte, por ejemplo, de recordar, analizar, toda esta parte de intelectualización, lo motriz, por ejemplo, en la música se conjugan mucho estos 3 elementos. Por ejemplo, el elemento cognoscitivo se conjuga en la parte, por ejemplo, cuando le enseñas al alumno mm, las escalas, ¿no? Supongamos que van a verle los tipos de escalas menores, bueno, ¿qué es una escala menor? Se compone de tal cosa, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? Darle como los conceptos principales, ¿no? Esta parte es la cognitiva, donde él procesa este tipo de información, presta su atención, su memoria, su motivación, y hay un proceso de conocimiento. Ajá. La parte motriz, aquí yo le estoy cambiando un poquito el orden, pero la parte motriz es ya cuando, por ejemplo, ejecuta con su cuerpo algo. A la hora de tocar un instrumento, pues estás utilizando destrezas, estás utilizando tu cuerpo. A la hora de tocar la guitarra, a la hora de cantar, a la hora de tocar el piano, de tocar la batería, de tocar el bajo, etcétera, ¿no? A la hora de tocar, ejecutar ya lo que es el instrumento, estás obteniendo habilidades motrices, porque incluso la música requiere de práctica para que tomes esa expertise, ¿no? Por así decirlo. Un instrumentista no se vuelve instrumentista, digámoslo, ya experimentado de la noche a la mañana. O sea, necesita de mucha práctica y son habilidades que se van desarrollando con el tiempo, ¿vale? El cuerpo se va adaptando, la postura y demás, ¿no? Y la parte socioafectiva. La parte socioafectiva, como lo explicaba hace algunos videos, es esto de las emociones, las actitudes, los hábitos y los valores, ¿no? Con actitudes nos referimos a una reacción al entorno, a un estímulo,
Los hábitos es cuando básicamente ya repetimos esta acción, la adoptamos, por ejemplo, levantarnos temprano o levantarnos todos los días para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestras labores diarias, es un hábito que tenemos, ¿no? Nuestras 3 comidas al día, o sea, los hábitos, ¿no? Lo que ya hacemos de manera reiterativa. Y los valores ya son creencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a traspolarlo a la música, con actitudes, ¿no? Ya vemos que es importante que el alumno se presente puntual a sus clases, que se lave las manos antes de tocar el instrumento, que mantenga limpio su instrumento, o por ejemplo, que antes de empezar a cantar haga sus ejercicios de calentamiento, de vocalización, lo que él sabe que debe hacer. em, ¿Qué actitud, no? Actitud es justamente el tomar esa actitud de sí, lo voy a hacer porque sé que eso me va a ayudar a ser un mejor músico, ¿no? Tú reaccionas con una motivación. Un hábito es cuando ya siempre lo haces. Cada vez que ensayas, cada vez que vas a tomar clase, empiezas con tus ejercicios de calentamiento, te lavas las manos. Cuidas el instrumento. Una actitud, por ejemplo, tienes el instrumento, sea o no sea tuyo, tú sabes que lo tienes que cuidar, ¿sí? Porque es un instrumento, es tu medio de trabajo y vale mucho, no solamente por su precio monetario, sino por lo que es, por lo que aporta. Ajá. Lo cuidas, ya adoptas el hábito también de cuidar tu instrumento, siempre lavarte las manos, tener tu lugar de trabajo limpio, ordenado, calentar, etcétera, ¿no? Y ya un valor, nos referimos a esta creencia de la responsabilidad que yo músico tengo con mi quehacer, ¿no? La responsabilidad que yo músico tengo con, con todo lo que he hecho, ¿no? Tengo la responsabilidad de ensayar cierto número de horas al día, tengo la responsabilidad de calentar antes de comenzar como tal a arrancar. Tengo ya la responsabilidad de mantener mi ambiente de trabajo limpio y ordenado, de cuidar mi instrumento y demás, ¿no? Ya los valores son creencias, ya básicamente lo elevamos a un nivel más abstracto. ¿Por qué? Porque ya sabes que eso es parte de ti, ya lo vuelves parte de tu esencia, ya no es algo que simplemente adoptaste por un tiempo y lo hiciste diario, pero después ya no, ya los valores son creencias. Entonces, los músicos con el tiempo, y todos, ¿no? Con el tiempo vamos haciéndonos de actitudes, hábitos y valores, vamos haciendo esta escala y obviamente esto nos va a permitir ser mejores en nuestro quehacer, ¿vale? Entonces, estos son vitales. ¿Por qué? O más bien, ¿esto qué quiere decir? Que la educación no es meramente transmisión de conocimientos, ajá, como lo que yo les decía hace rato. La educación se pensaba que era, pues, el maestro es el que está aquí enfrente, es el que sabe, es el que tiene toda la verdad absoluta y el alumno es el que recibe, 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 absorbe y no cuestiona. No, eso es transmisión de conocimientos. Si hay un punto en el que se transmite, yo, por ejemplo, ahorita te estoy transmitiendo todo lo que he, digamos, compilado al hacer varias lecturas, varias investigaciones, y por eso te estoy entregando este constructo. Y sí, te estoy transmitiendo, pero va a llegar un momento en el que tú mismo vas a ir también haciendo tu propio trabajo, ¿no? Nada más yo seré una guía, por ejemplo, a la hora de que hagas tus evidencias, ¿no? Entonces, no es solo transmisión de conocimiento. Y bueno, la educación debe obviamente propiciar el desarrollo de ciertos aspectos como la estética, la cultura, la ética y el arte, ¿no? Volvemos a lo mismo. Todo lo que es arte, valores, conocimientos, o sea, la educación tiene que ser integral, ¿sí? Entonces, esto es la inspiración de un quehacer pedagógico. Bien, chicos, esta fue nuestra segunda lección. Nos vemos en la tercera lección. Recuerden que son 4 lecciones, las cuales te van a ayudar a generar tu primera evidencia, que es el cuadro sinóptico sobre pedagogía musical. Entonces vas a necesitar hacer un constructo de todo lo que estamos viendo aquí,
recuerda leer tu manual y, pues, obviamente, también tú vas poniendo tus ideas. Entonces, nos vemos en la siguiente lección que trata sobre los antecedentes de la pedagogía musical. Muchas gracias por ver.